En esta serie de lo que creemos, el tema que vamos a tratar ahorita se conoce como los sacramentos. Y me gustaría orar antes de comenzar. Papi, gracias Señor por este día. Gracias Señor por tu palabra. Gracias por, Señor, habernos salvado y haber, Señor, enviado tu Espíritu a nuestros corazones. Queremos pedirte que Él mismo sea quien nos guíe, Señor, que nos permita abrir nuestro entendimiento, que Él abra nuestro entendimiento, Señor, y podamos escucharte a ti, escuchar tu mensaje. Gracias, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, es altamente probable que alguna vez hayas escuchado la palabra sacramentos, y creo que también es probable que no sepas qué son. Bueno, al menos así me pasó a mí. Y en toda esta serie de lo que creemos, hemos hablado de temas cuyo nombre aparece en la Biblia. Por ejemplo, hablamos de lo que creemos acerca de Dios, de Jesucristo, Espíritu Santo, salvación, etc. Pero la palabra sacramento no aparece en nuestras Biblias. Y esto no significa que los sacramentos no aparezcan. Claro que ahí están, ahí los vamos a ver. Así que quiero comenzar hablando brevemente acerca de esta palabra, sacramento. Dije que la palabra sacramento no aparece en la Biblia, y me refiero a las Biblias en español, pero hay una versión en que sí aparece, la llamada Vulgata, que es la traducción de Jerónimo al latín en el año 405. En esa versión se usó sacramentum y variantes de esa palabra para traducir algunas apariciones de la palabra misterio. Pero en realidad en ninguno de los versículos en que aparece se trata el tema de los sacramentos. Dependiendo de a quién le preguntes, la palabra sacramentum puede significar algo santificado o voto de lealtad. Incluso algunos dicen que viene de sacramentum, es decir, momento sacro, momento sagrado. Hay otra palabra que se usa para referirse a los sacramentos y es ordenanzas. Sacramentos u ordenanzas. En la Biblia esta palabra sí aparece y se refiere principalmente a lo que Dios ordenó a Israel. La primera vez que aparece es en Éxodo 12:43, que dice así: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. Y la última vez en el Antiguo Testamento, en Malaquías 4:4, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. La excepción a este uso en la Biblia la tenemos al inicio del segundo viaje misionero de Pablo con Silas y Timoteo. Leemos en Hechos 16:4, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Aquí las ordenanzas no vienen directo de Dios, sino son dictadas por la iglesia, guiada por Dios. Pero en todos estos versículos, otra vez, no se habla de lo que conocemos como sacramentos u ordenanzas. Entonces, ¿qué son los sacramentos u ordenanzas? ¿Aparecen en la Biblia? Bueno, el chiste es que las palabras sacramento u ordenanzas, por alguna razón, en algún momento de la historia de la Iglesia, vinieron a usarse para referirse a algunas prácticas religiosas. ¿Cuántas y cuáles y cómo? No ha sido un asunto claro ni fijo a lo largo del tiempo. En términos generales, podemos decir que en algún momento en la tradición romana se consideraron 7 sacramentos y siglos después Martín Lutero descartó 5 y mantuvo 2. Pero aún estos tienen un sentido y práctica diferentes entre las distintas denominaciones cristianas, incluso entre denominaciones protestantes el día de hoy. En Semilla creemos en la práctica de los 2 sacramentos que son aceptados por todas las tradiciones cristianas, a saber, el bautismo y la cena del Señor. Y vamos ahora a hablar de ellas.
Hablemos primero del bautismo. Para comenzar, permítanme aclarar una confusión que muchas personas han tenido, incluyéndome. ¿Es bautismo o bautizo? Ambas palabras existen y se relacionan, pero estrictamente tienen significados diferentes. Bautismo es, digamos, el sacramento, la práctica en la cual se lleva a cabo el bautizo de una persona. Bautizar es verbo, bautismo es sustantivo, y espero no sonar algún cantante. En realidad hoy, a fuerza de la práctica, de la mala práctica, bautismo y bautizo se usan indistintamente. El origen etimológico de estas palabras es baptismo, que llanamente significa sumergir. En la Biblia vemos la presencia de esta práctica en los evangelios. Sin embargo, se sabe que era una práctica que se llevaba a cabo por los judíos durante los tiempos del Antiguo Testamento. Cuando un gentil deseaba incorporarse, por decirlo de algún modo, al judaísmo, debía abrazar los principios y doctrinas del judaísmo y ser circuncidado, pero además debía someterse a un ritual que se había desarrollado durante el periodo intertestamentario, un baño ceremonial de purificación conocido como bautismo de prosélitos. Este rito de purificación se efectuaba para los gentiles convertidos porque los judíos consideraban a los gentiles inmundos ceremonialmente. En los evangelios vemos a Juan, primo de Jesús, bautizando, y así se le conoce como Juan el Bautista. Leemos en Lucas 3:3, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Este bautismo era similar al bautismo de prosélitos, pero aplicado a judíos. Y Juan bautizaba no por una decisión propia. Él era un profeta. Por cierto, el último de los profetas del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, si consideramos que durante su ministerio aún no iniciaba el Nuevo Pacto. Así que como profeta, no está actuando por sí mismo, sino siguiendo la instrucción de Dios. Recordemos que cuando los principales sacerdotes y ancianos cuestionaron la autoridad de Jesús, Él les preguntó a la vez si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres, y ellos se rehusaron a contestar porque sabían que la gente consideraba a Juan un profeta. Juan anunciaba la llegada del Mesías. Mateo 3:1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Así que Juan era un profeta profetizado. Y leemos que Juan el Bautista dijo en Juan 1:33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, ¿quién sería? Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Pues bien, este bautismo de Juan causó rechazo entre los religiosos judíos, quienes se consideraban limpios, pero que no entendieron que el propósito del mismo era parte de la preparación para la llegada del Mesías esperado por toda la nación, y que aún los judíos necesitaban redención de sus pecados. Dice en Lucas 7:29, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, si los pecadores, los que reconocían su pecado, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y ahora leamos algo sorprendente en Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea
a Juan al Jordán para ser bautizado por él. O sea, Jesús vino para ser bautizado con el bautismo de Juan. E inmediatamente vemos en Mateo 3:14, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Juan sabía que Jesús era sin pecado y que no necesitaba pasar por un ritual de limpieza. Entonces, ¿por qué Jesús fue bautizado? Como Mesías, Jesús debía someterse a sí mismo a toda la ley y mandamientos de Dios. Su venida a la tierra no era simplemente para morir por los pecados de su gente. También tenía que obedecer perfectamente la ley para lograr la justicia que sería imputada a esta gente. O sea, nuestros pecados imputados a Él, su justicia perfecta imputada a nosotros. Es importante observar que este bautismo no es equivalente al bautismo del Nuevo Testamento. Hay similitudes, pero no son lo mismo. Juan el Bautista dijo en Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. También leemos que Pablo halló en Éfeso a ciertos discípulos, en Hechos 19:3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Así pues, vemos que hay diferencias entre el bautismo de arrepentimiento de Juan y el mandado por Cristo. Ya hablaremos de esto en un momento. El bautismo de arrepentimiento cumplía dos propósitos. Preparaba a la nación para Cristo, o sea, leímos en Hechos 19:4, diciendo al pueblo que creyesen en Jesús, el Cristo, y presentaba a Cristo a la nación. Juan 1:31, Juan dice, y yo no le conocía, mas, ¿cómo dice? Para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Muy bien, ¿y entonces qué del bautismo en espíritu y fuego? El bautismo en el espíritu vino en Pentecostés. Jesús dijo a los apóstoles en Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El bautismo en fuego se refiere al juicio futuro. Dice Juan el Bautista en Mateo 3:12, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahora, vemos en 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando un pecador nace de nuevo y cree en Cristo, es inmediatamente bautizado por el Espíritu en el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Y entonces, ¿qué del sacramento del bautismo? Ok, no es el bautismo de arrepentimiento, ni el del Espíritu, ni el de fuego. Al final del Evangelio de Mateo, leemos en Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Durante su ministerio, Jesús no mandó el bautismo, pero ahora, después de su resurrección, tiene la potestad, es decir, la autoridad, por su labor terminada, de crear una nueva señal para el nuevo pacto, y lo hizo mandando que los discípulos sean bautizados. Así pues entonces, cuando creímos, fuimos bautizados por el Espíritu en el cuerpo de Cristo y practicamos el bautismo en agua precisamente como una señal de esta adherencia al cuerpo, la Iglesia. Un día el Espíritu dijo a Felipe que se acercara a un funcionario etíope. En Hechos 8:35 leemos: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, o sea, se refiere a un pasaje en Isaías 53. ¿Qué hizo? Le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Otro día, Pedro fue enviado por Dios a casa de un centurión, un militar gentil de nombre Cornelio, quien había convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Leemos en Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y adelantito, en el verso 42, lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, aunque creo que aquí lo van a poner en la Reina Valera 60. Él mismo nos mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de los vivos y de los muertos. Acerca de él dicen los profetas que todos los que crean en su nombre recibirán el perdón de pecados. Mientras Pedro les hablaba así, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo escuchaban. Los judíos circuncidados que habían acompañado a Pedro estaban atónitos de que también los no judíos recibieran el don del Espíritu Santo, pues los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿hay algún impedimento para que no sean, que dice, bautizados en agua estas personas que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara con ellos algunos días más. Vemos entonces a personas que escucharon el Evangelio y creyeron ser bautizadas en agua. El bautismo también tiene un significado simbólico. Dice en Romanos 6, verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Al ser sumergidos en agua, representamos nuestro entierro, ya que hemos muerto al pecado, y nuestra vuelta a la vida en Cristo Jesús. Permítanme unas palabras finales acerca del bautismo. El bautismo en agua no salva, no es para salvación. ¿Recuerdan al malhechor colgado al lado de Cristo?
Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo que debía ir a bautizarse. ¿O qué pasaría si una persona por enfermedad o alguna otra razón no pudiera ser bautizada? ¿No podría ser salva? No olvidemos que la salvación es por gracia y la recibimos por medio de la fe, no por obras. Un pastor decía: yo afirmo que el bautismo no es necesario para salvación. Sin embargo, si me preguntaras, ¿es necesario el bautismo para el cristiano? Diría: absolutamente. No es necesario para salvación, pero es necesario por obediencia, porque Cristo mandó que todos aquellos que le pertenecen, quienes son parte de la familia del nuevo pacto y reciben los beneficios de su salvación, debían ser bautizados. En Semilla creemos que el bautismo no es para nuestra salvación, sino por nuestra salvación. Bien, ahora hablemos de la Cena del Señor, el otro sacramento. Jesús inició su ministerio siendo bautizado y al final de su ministerio instituyó la Cena del Señor durante la celebración de la última cena de Pascua del Antiguo Pacto. Leemos en Mateo 26, 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El último evento con sus discípulos antes de ir a Getsemaní fue celebrar la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Recordemos que siglos antes los israelitas llegaron a Egipto, siendo Jesús el más importante después de Faraón. Pero después Israel pasó de ser una familia a una nación en Egipto, y también pasó de una situación privilegiada a un estado de esclavitud. Esto me recuerda a lo que pasó a la humanidad, que de una situación privilegiada de comunión con su Creador pasó a una de esclavitud del pecado, quedando privados de lo más maravilloso que el ser humano puede disfrutar. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La NBI dice privados de la gloria de Dios. Volviendo a Egipto, Dios liberó a su pueblo escogido de esa esclavitud usando a Moisés. Dios le dijo en Éxodo 3:9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y leemos en Éxodo 3:19, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y después de varios capítulos y plagas, Jehová dijo a Moisés y a Aarón que hablaran a toda la congregación de Israel para decirles que el día 10 de ese mes tomaran un cordero por familia, siguiendo las siguientes instrucciones en Éxodo 12:5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y adelantito leemos en el verso 11, Éxodo 12:11.
Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es, que dice, la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal de las cosas, en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Aun cuando en algunas etapas de la historia de Israel olvidaron esta celebración, en la época de Jesús sí la celebraban. También, en algún momento de la historia, se agregó a la ceremonia el beber la copa de vino. Al parecer como representación de la sangre puesta a la entrada de las casas donde la muerte no les afligiría. La celebración de la Pascua era un tiempo de hacer memoria y regocijarse. Al día siguiente de esa primera Pascua en Egipto, el pueblo fue liberado. Y siglos después, sabiendo nuestro Señor Jesús que al día siguiente de esta última Pascua vendría la liberación de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna de los suyos, le dio al pan y al vino un nuevo significado. Bendecir el pan era algo común en toda comida. Lo que definitivamente nadie hacía era decir lo que Jesús dijo. Lucas 22, 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio. Todo esto era común. Pero ve, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Jesús sabe que desde esa misma noche y hasta media tarde del día siguiente, su cuerpo sería partido. El justo por los injustos. Jesús había dicho a sus discípulos en Mateo 20, 18, he aquí subimos a Jerusalén en este último viaje, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. En Marcos 9:31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y en Juan 12:23, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Creo que a pesar de que los discípulos sabían que había llegado la hora, no comprendían a qué se refería su maestro al decir que el pan partido era su cuerpo. Y no los culpo. A veces me imagino cómo hubiera yo reaccionado si hubiera estado en esa cena. ¿Qué habría pensado? Tal vez hubiera recordado cuando les dijo a unos judíos que Él era el pan de vida. Y en Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y en el verso 53 de Juan 6, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Jesús usó diversas analogías para representarse: pan, luz, puerta, vid, etc. Cuando lo hizo, era simbólicamente, no literal. De esa manera simbólica, se refirió al pan como su cuerpo, que sería dado por nosotros. Pero aún recordando esto,
Creo que yo no hubiera comprendido qué es lo que Jesús decía en esa Pascua. ¿Tú sí? Hoy sé que no habla de manera literal en cuanto a su cuerpo, y el pan, sino como un símbolo que ahora me ayuda a entender y recordar su sacrificio de redención, entendiendo que su cuerpo fue partido por mí. Y tal vez yo hubiera pasado el resto de la cena pensando y tratando de comprender lo del pan, sin imaginar que el asunto se pondría más complicado, porque leemos en Lucas 22:20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. De haber estado ahí, creo que la parte que más me hubiera llamado la atención es la referencia a un nuevo pacto. Leemos en Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hebreos habla de este nuevo pacto. Dice en Hebreos 7:22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y a continuación habla de que puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Dice que tiene un sacerdocio inmutable y en el verso 27 de Hebreos 7 dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y en Hebreos, en el capítulo 8, después de citar Jeremías 31, dice en el verso 13, al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y refiriéndose el autor de Hebreos a Cristo, dice en el siguiente capítulo, lo voy a leer en la NBI, en Hebreos 9:12, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno, una redención eterna. Y también en la NBI, en Hebreos 9:15 dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Ahora que Él ha muerto, para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Al día siguiente de esta celebración de la Pascua con sus discípulos, Jesús sería crucificado y sepultado, pero al tercer día resucitaría. En la cruz dijo, consumado es. Terminada su labor, iniciaría el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vayamos ahora a Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia inicial celebraba en comunión el partimiento del pan.
celebraban la cena del Señor, tenían reuniones de amor, ágapes, que sin embargo llegaron a distorsionarse y en la iglesia en Corinto se habían vuelto meras pachangas. Por eso el apóstol Pablo les escribió en 1 de Corintios 11:20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y entonces les recuerda el significado de la cena del Señor. En el verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La celebración de la cena del Señor es un tiempo de ir al pasado y al futuro. Al pasado, haciendo memoria del cuerpo y la sangre del Señor. Al futuro, anunciando que Él vendrá. Las palabras en memoria de mí llevan un sentido más allá de un simple ejercicio de memoria. En el pensamiento hebreo significan traer a la conciencia la presencia misma de alguien. Dice un pastor, llevan la idea de una participación presente en un evento pasado. Puesto que Jesús está vivo, cuando celebramos la cena del Señor, por fe tenemos comunión con Él. Dice 1 Corintios 10:16, lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. La copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Hay un solo pan, del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, conformamos un solo cuerpo. Y al igual que con el bautismo, entendemos la importancia de obedecer la ordenanza de nuestro Señor, sin atribuir ningún poder místico a esta celebración. No hay un para, sino un por. Y aquí también les pido me dejen decir unas palabras finales acerca de la cena. Decíamos que Pablo hace una reconvención a la iglesia en Corinto por la manera en que se estaban reuniendo y les dice en el verso 27 de 1 de Corintios 11, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Podemos pensar que discernir el cuerpo del Señor bien pudiera incluir que considerando que nosotros somos su cuerpo, antes de tomar la cena, nos examinemos si tenemos algo en contra de alguno de los miembros del cuerpo. Y si así fuera, arreglarlo inmediatamente en nuestro corazón, antes de participar de esta celebración. En Semilla celebramos la Cena del Señor el último domingo de cada mes. Lo hacemos así principalmente por un tema de logística, dada la cantidad de congregantes.
Pero yo te invito a que lo hagas también en casa, con tu familia, tan seguido como quieras. Y te invito a que el domingo, el último domingo de cada mes, te examines a ti mismo aún antes de venir a la iglesia. Resumamos lo que creemos acerca de los sacramentos u ordenanzas. El bautismo en agua, de estas dos ordenanzas o sacramentos, el bautismo en agua y la cena del Señor. El bautismo en agua no es para salvación, es celebrado una vez por el creyente, es decir, aquel que arrepintiéndose de sus pecados reconoce a Jesús como Dios encarnado. Y lo hace en obediencia a la ordenanza de Jesús mismo, como una señal externa de su fe. Y de la cena del Señor. Es celebrada cotidianamente por los creyentes, por la iglesia, en obediencia a la ordenanza de Jesús y como un acto de comunión con nuestro Señor y su cuerpo, la iglesia. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, en Semilla hemos abrazado, Señor, la práctica del bautismo y de la cena del Señor. Y entendemos, Señor, que lo hacemos por obediencia, porque tú lo mandaste. Tú pediste hacer, Señor, estas cosas. Nosotros queremos hacerlas. No para que suceda algo en nuestras vidas, sino porque ya sucedió. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.